¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de permisología, que busca agilizar entre un 30 y un 70% la tramitación de 380 permisos sectoriales vinculados a inversión pública y privada, garantizando al mismo tiempo estándares ambientales y técnicos y entregando mayor certeza jurídica y transparencia. Pero no solamente la inversión. La internación de medicamentos en Chile requiere permisos sanitarios específicos, gestionados principalmente por el Instituto de Salud Pública ISP. Estos permisos son parte de los permisos sectoriales que son necesarios para diferentes tipos de proyectos y actividades, incluyendo la importación de productos farmacéuticos. Vamos a conversar del tema con Heriberto García, director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Un gusto también saludarte, Miriam. Aquí estamos bastante bien, ansiosos de conocer más sobre esta ley desde el punto de vista de que se habla de 400 trámites, pero no está tan específico todos los trámites que realmente van a entrar a esta ley y por lo tanto la ansiedad para uno como director de una carrera que involucra, por cierto, los temas regulatorios de medicamentos, es muy importante saber de qué se trata y qué otras cosas van a estar involucradas. ¿Y cómo va a ir funcionando? Como porque dices tú, claro, es cierto, se promulgó la ley, pero falta todavía el desarrollo de la normativa, faltan una serie de especificaciones, ¿no es cierto? Aparte de eso, ha habido una serie de problemáticas ahí. Tengo entendido que hay un sector de gobierno precisamente que ha presentado un requerimiento para ver si hay algunas cláusulas específicas que quieren echarlas para atrás. Pero partamos primero por, a ver, ¿qué es lo que hace? Tú fuiste director del Instituto de Seguridad ¿Mm? Pública y por lo tanto, Salud, más de que lo salud sabes. pública, ¿Ah? de salud pública, De salud dijiste pública. seguridad pública. Ah, no, 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 de Dijiste, salud pública, dijiste perdón, perdón, me que equivoqué. también es seguridad porque finalmente es tener seguridad en los medicamentos, así que sí, también. Sí, oye, así que obviamente sabes más que nadie del tema. Cuéntame por qué el instituto necesita estos permisos para importar, ya sea medicamentos en forma masiva, digamos, para internarlos a todo el mundo, o también aquellos permisos que la gente a veces hace sus propias importaciones, ¿no? El uso personal, se llama eso, sí. Mira, lo que pasa, Miriam, es que acá hay un tema que tiene que ver con y por eso la corrección no es tan terrible decir que también es la seguridad de los medicamentos. Es el Instituto de Salud Pública quien autoriza el ingreso seguro de los medicamentos, es decir, que las personas tengan certeza de que ese medicamento está bajo los resguardos, ¿cierto?, de seguridad, calidad y eficacia. ¿Qué significa esto? Significa finalmente que personas tienen un producto que al cumplir las normas de calidad de fabricación, te aseguras en el fondo que fueron fabricados con la transferencia tecnológica necesaria y que todos los medicamentos, cuando hablamos de ese medicamento en particular, cumple con, en el fondo, un estándar de calidad y, insisto, asegura que va a ser un producto equivalente, por ejemplo, que va a ser un producto, digamos, sin reacciones adversas por problemas de calidad, que va a ser un producto que va a tener una eficacia, ¿cierto?, para tener el efecto. Y eso es sumamente importante para dar tranquilidad a las personas. A diferencia de otros productos que cuando ingresan a los países, al no ser sanitarios, ¿cierto?, no requieren tantos resguardos, pero la gente esto lo entiende mucho más cuando hablamos, por ejemplo, de, no sé, los celulares y que están certificados por el tema eléctrico, por ejemplo, ¿cierto? Y todos tienen en su cabeza también cuando compran una estufa para que se fríe, ¿cierto?, en invierno, lo mismo. Entonces, esa seguridad de que el producto está en condiciones de ser usado y que cumple con la eficacia, que cumple con la calidad, que es seguro desde el punto de vista de sus reacciones adversas, la da el Instituto de Salud Pública cuando le entrega el registro sanitario del medicamento. Oye, no quiero entrar en comentar sobre países específicos, ¿no? Pero de repente hemos visto algunos medicamentos que muchos de ellos a lo mejor se venden en la feria, hemos visto decomisos además, ¿no? En distintos lados. eh,
sobre el tema de algunos medicamentos que vienen de estos países de los que no quiero obviamente mencionarlo, y que no cumplirían, digamos, con aquellos estándares que tiene el Instituto de Salud Pública. Eh, ¿Cómo el instituto verifica eso? ¿Hace muestras que realmente son lo que dicen ser? ¿Investigan al laboratorio? ¿Saben de laboratorios que son más serios, llamémosles, que otros? ¿Cómo diferencian entre lo falsificado y lo que no? Esa es una muy buena pregunta para explicar a la gente. El Instituto de Salud Pública lo que hace, en el fondo, entrega la autorización que se llama registro sanitario, en otros países se llama autorización de comercialización, que permite que el producto se comercialice en Chile en los canales oficiales que corresponden, es decir, en una farmacia. Cuando usted compra en una farmacia un medicamento, ese medicamento debe contar con el registro sanitario y cuenta con el registro sanitario porque si no esa farmacia tendría que ser clausurada. ¿Ya? Entonces, cuando usted compra en una farmacia, usted compra un producto que está con registro sanitario y si compra en la feria, ahí es donde no le podemos asegurar que tenga registro sanitario, ahí usted puede estar comprando otra cosa, que no sea ni siquiera el medicamento. Quizás está consumiendo tiza, está consumiendo talco, pero no está consumiendo el producto farmacéutico que corresponde. Y eso es súper importante tenerlo claro. Esto no es como comprar ropa falsificada, que la ropa falsificada, si no te sirve, bueno, ok, se bota, pero el medicamento falsificado significa que tú estás consumiendo algo que no sabes lo que es. Esa garantía de saber lo que es te la da el Instituto de Salud Pública en el momento que le da el registro sanitario para ser vendido solo en farmacias. Por lo tanto, todo lo que se vende en farmacia del país que sea va a cumplir con la calidad, seguridad y eficacia de acuerdo a su registro sanitario. Perfecto. Oye, vamos ahora a especular un poco sobre el tema de esta nueva ley, ¿no? La ley que se supone muchos han aplaudido porque va a acortar los tiempos, porque va a ser mucho más amigable, pero también hay un cierto resquemor, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, en algunos casos, con solo una declaración jurada, se va a subsanar algunos temas. Cuéntame cómo se toma desde el punto de vista de la química y la farmacia, que es tu competencia. Bueno, lo que a nosotros nos interesa en esta materia principalmente es claridad. Necesitamos certezas de saber qué cosas van a tener esta declaración jurada. Una vez que se determine qué trámites pueden pasar por declaración jurada, de alguna manera vamos a tener claridad que eso es un trámite, digamos, que es considerado por la autoridad sanitaria como un trámite de menor cuantía, ¿cierto?, con respecto a otros trámites que son mucho más requeridos con la autorización propiamente tal y que requieren un trámite. Y por eso te decía que estoy muy ansioso de saber cuáles son, primero, los 400 trámites que van a entrar a esta ley, cuáles son los trámites que el Instituto de Salud Pública, la Seremi de Salud, por otra parte, que son las entidades que entregan autorización sanitaria para medicamentos, para establecimientos de salud, ¿cierto? Son los que en el fondo nos van a decir que se requieren un mero trámite de notificación. Ahora bien, la notificación se ha hecho en otras oportunidades. Por ejemplo, hay ciertos trámites que solo requieren ser avisados, como por ejemplo los problemas de calidad de un producto farmacéutico. El laboratorio lo notifica y con esa notificación se pueden tomar acciones como suspender que ese medicamento se comercialice durante un tiempo. Una vez que el laboratorio, y por eso es la importancia de este control sanitario, los laboratorios informan al instituto una falla de la calidad que existe en la producción del medicamento en el laboratorio. Ellos informan, notifican, y basta solo esa notificación para que el instituto tome la decisión de hacer un retiro voluntario o un retiro obligatorio del producto, dependiendo cómo se llegue a la falla de calidad que se detectó. Por otra parte, eso mismo colabora desde el punto de vista de que inicia una investigación con respecto a por qué se produjo la falla de calidad en el laboratorio y, por lo tanto, las medidas que hay que tomar para evitar que vuelva a ocurrir esa falla de la calidad y así siempre asegurar el marco regulatorio, insisto, de calidad, seguridad y eficacia. Por eso que es importante saber qué otros trámites van a entrar a esto. Insisto, hay trámites que ya son notificación. Los cosméticos, por ejemplo, los cosméticos
Existen cosméticos que no llevan registro sanitario desde la mirada de una evaluación, que son los cosméticos para la higiene y para el aseo personal, ¿cierto? Que son se les llama los HBO, ¿ah? Que son principalmente odorizantes, higiene y belleza. Ya. ¿Qué entra acá? El champú, el jabón, por ejemplo, entra ahí que, si tú te fijas, no requiere una fabricación tan específica. Esos productos, por ejemplo, se notifican al Instituto de Salud Pública y en 5 días está su autorización de comercialización. Otros productos, como un bloqueador solar, requiere que se ingrese y que haya una evaluación de los documentos para asegurar que el producto tiene seguridad, calidad y eficacia como bloqueador solar. Entonces, ya hay productos que se autorizan por notificación. Oye, esos productos ya se están autorizando, digamos, solamente con esta declaración que en 5 o 6 días más, porque ¿a qué me está dirigida mi pregunta? Hoy día, con el tema de la pandemia, han surgido muchísimos emprendedores, de entre ellos muchos químicos farmacéuticos, a lo mejor chiquillos egresados de las universidades, que se dedican a hacer algún tipo de detergente, algún tipo de champú, algún montón de ese tipo de cosas y que las venden no necesariamente con registro sanitario, o es obligación igual. La obligación es el registro que se obtiene, como te digo, con este proceso de notificación. Cuando son productos como te digo, que son higiene, belleza y odorización, entre ellos un desodorante también están a veces incluidos en esto. Algunos desodorantes, no todos. Desodorantes hay algunos que tienen acción antifúngica, antimicótica, eso ya es distinto. Pero de alguna manera lo que es importante acá explicar en este punto es que cuando se venden productos que no están con registro sanitario, en este caso cosméticos sin registro sanitario, usted no tiene a quién reclamarle que ese producto en el fondo se lo dieron fallado o no. ¿Se entiende? Claro. Se Porque le no cayó hay el ninguna pelo, autoridad. se le cayó el pelo a Claro, montones, usted perdió. porque ¿a quién le vas a reclamar? Vas a ir y vas a decir, mire, vendía usted esto que en el fondo es un producto sin el registro sanitario. La persona, vas a hacer la demanda quizá en el juzgado, etcétera, pero no hay trazabilidad de eso, no se sabe de dónde llegó, por lo tanto, no se puede tomar ninguna medida sanitaria al respecto, más allá de decirle y pasarle la multa al productor de esto una vez que existe una denuncia. Pero no va a haber un tema de defensa, de devolución de dinero, ni nada Claro, que en el fondo involucre. ¿Por qué? Porque está vendido en los canales informales, claro. finalmente. Entonces, eso es súper importante tenerlo como súper claro, que la gente cree que comprando productos en cualquier lugar, siempre le van a responder. Y claro, ¿quién le va a responder? Solamente el que le tiene que responder a una autoridad sanitaria, que finalmente tiene otra cosa, el prestigio de su marca. O sea, si yo, por ejemplo, soy sancionado y tengo una marca y soy sancionado por la autoridad sanitaria, claramente mi marca va a ser desprestigiar. En cambio, si soy alguien que en el fondo estoy haciendo productos sin las autorizaciones, bueno, el día de mañana saco con otra marca. Claro. ¿Ya? Los costos de un registro sanitario para datos en tema cosmético bordean alrededor de los 600.000 pesos. ¿Ya? Y con eso el producto en el fondo es un producto cosmético que se puede vender en cualquier perfumería, bazar y por supuesto también farmacias que también venden perfumería. Perfecto, sí, mi duda era porque han surgido tantos de estos emprendedores que están haciendo incluso, por ejemplo, perfumes, ¿no? Mm. Por su cuenta, hacen cosméticos por su cuenta, y ahí te quiero hacer una pregunta. A ver, usted, Heriberto García, es el director de la Escuela de Química y Farmacia. Vamos a la parte química. En la parte química, ustedes, ¿qué tipo de químicos ven? Tanto los industriales como, porque ahí hay algunos que son sumamente tóxicos y con mucho inconveniente, digamos, si son mal usados. O sea, bueno, somos químicos farmacéuticos, principalmente por dos visiones de mente. Una que tiene que ver con la producción, y la producción química industrial requiere saber, en el fondo, qué productos se pueden mezclar, qué reacción química se produce y, por lo tanto, qué efecto podría tener. Y farmacéutico, de la mirada, ¿cierto?, del concepto más bien clínico, más bien del paciente, y cómo de alguna manera estamos, ¿cierto?, vinculados a
mejorar, ¿cierto?, la atención de los pacientes y el acceso de medicamentos, cosméticos y otros productos sanitarios a los pacientes, dispositivos médicos entre ellos también. Entonces, de alguna manera, aquí lo que nosotros tenemos es que efectivamente nosotros tenemos que conocer las toxicidades de los químicos, y no solo los químicos, sino también de los productos biológicos, y no solo los productos biológicos, sino también de las plantas medicinales. Y, de alguna, y de esa manera, ¿cierto? Orientar a las personas con el uso adecuado de medicamentos y otras sustancias que en el fondo le van a hacer un beneficio para la salud, ya sea beneficio cosmético o ya sea beneficio desde el punto de vista farmacológico. Oye, ¿y tú crees que esta ley va encaminada a mejorar un poco el fluir del tema? Porque, a ver, las personas que están, por ejemplo, presentando un proyecto de construcción, suponte en algún humedal o cercano a algún lugar específico, van a tener más o menos, están muy felices, ¿no es cierto? Aplauden todos. Pero hay algunos que en el tema medioambiental no están muy claros. Ahora tú me dices que por el lado de ustedes no tienen muy claro todavía porque no está la normativa, etcétera. ¿Pero tú crees que va bien encaminada? O sea, me parece que es muy bueno y a muchos nos parece que es muy bueno que se establezca bien claro qué cosas son notificaciones y qué cosas en el fondo van a entrar a lo que son los silencios administrativos para que de esa manera los servicios se hagan más eficientes con respecto a los plazos de evaluaciones. Ahora bien, creo también, y me parece importante, que se revise bien los plazos que ya la ley tiene con respecto a los procesos. Por ejemplo, el registro sanitario de un medicamento en Europa y en Estados Unidos demora aproximadamente 400 días hábiles. Acá en Chile se está demorando alrededor de 600 días hábiles, pero la normativa habla de que debería demorarse 180 días. Entonces, mi tema es, si la normativa dice 180, nosotros estamos demorando 600, pero ojo, el promedio normal en países desarrollados es de 500. Entonces, tampoco está correcta la ley, o sea, perdón, la normativa, ¿cierto? Cuando habla de 180 días, Claro. y eso también es un problema porque generas un riesgo, ¿cierto?, de que el silencio administrativo sea por tiempos menores a los que realmente debiese demorarse el trámite. Entonces, me parece que está muy bien colocar estos plazos de los silencios administrativos, porque en el fondo debe mejorar la eficiencia del servicio, pero también hay que ser claro que los tiempos que están puestos en la normativa de registro sanitario tampoco es correcta a los tiempos reales que demora un registro sanitario. Y eso también pone en riesgo esta aplicación de la ley. Un segundo tema que también pone en riesgo la aplicación de la ley tiene que ver con el financiamiento, ¿cierto? El presupuesto que hay que incorporarle a los servicios para que mejoren su vigilancia sanitaria y finalmente su fiscalización. ¿Por qué? Porque si de alguna manera agilizo los trámites de evaluación, eso va en desmedro, ¿cierto?, de ser tan riguroso con algunos temas, ¿cierto? Porque en el fondo voy a tener que aceptar ciertos documentos que están hechos en otros países, voy a tener que aceptar cierta documentación para no repetir trámites y por lo tanto, ¿eso qué significa? Significa que tengo que ser mucho más agudo en la fiscalización para detectar rápidamente lo que se nos pudo haber escapado del filtro de la autorización, porque la autorización también es un filtro. Entonces, y si varias de esas cosas pasan por silencio administrativo, por lo tanto, lo mismo, la fiscalización va a tener que ser mucho mayor. Y siento que en esta ley esas cosas no quedan tan claras para efecto de dar certeza a la ciudadanía y los productos, si en el fondo no se cumplen los plazos de autorización, van a estar, por lo tanto, con el cuidado, ¿cierto?, adecuado de fiscalización, teniendo el personal suficiente, y no solo el personal suficiente, sino los sistemas informáticos suficientes para generar algo que se echa de menos mucho en Chile, que es la autorregulación. Que de alguna manera, los laboratorios, las farmacias, estén siempre comunicando cómo van avanzando en sus procesos de auditoría interna, que le permita, ¿cierto?, a la autoridad hacer la mejor gestión del riesgo para ir a los lugares que corresponde, ¿cierto?, fiscalizar en primera instancia y luego en segunda y en tercera, de acuerdo, ¿cierto?, a los riesgos asociados. Oye, y según lo que estabas hablando recién, cuéntame esta diferencia en los días en que se demora en la tramitación acá en Chile o en el extranjero, y la diferencia con lo que dice la ley. eh,
nosotros, los estándares nuestros para dejar entrar un medicamento nuevo, por ejemplo, o un laboratorio nuevo, son más o menos estrictos o no, porque de repente hay algunos medicamentos, por ejemplo, que sabemos por las noticias que en otros países los decomisan y los prohíben. En cambio, en Chile son casi de venta libre. Cuéntame, ¿cómo se hace eso? ¿Ustedes se guían por alguna federación de droga internacional o simplemente cada país se rasca con sus propias uñitas? Existe regulación que en el fondo se llama la armonización de la regulación y la convergencia regulatoria, que en el fondo está la OMS, la OPS, pero también hay foros internacionales. Recientemente en Chile, de hecho, fue la reunión internacional, perdón, de las Américas, con agencias reguladoras desde Canadá en el norte y Chile en el sur, ¿cierto? Tomando entre medio Cuba, Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, El Salvador, entre otras agencias que estuvieron ahí presentes. Y por lo tanto siempre hay un concepto que se llama reliance, que es confianza regulatoria, y el concepto, ¿cierto?, de convergencia regulatoria y los foros de armonización. Por lo tanto, sí, hay una forma de regularnos todos con respecto a ciertas exigencias que son mínimas para todos. Ahora bien, a tu pregunta directamente, hay que ser bien claro con que la rigurosidad de la aplicación de la normativa, el Instituto de Salud Pública es riguroso. Y la gente tiene que estar muy tranquila que los productos que se comercializan en Chile cumplen los estándares de calidad, seguridad y eficacia que corresponden. Eso no obsta que pueden haber fallas de la calidad. Eso no obsta que ocurran ciertas cosas porque finalmente esto es una producción industrial. Y como producción industrial, tú sabes que hay cosas que fallan en los procesos. Los medicamentos tienen un rango, ¿cierto?, de uso terapéutico. Voy a inventar números, de 10 a 100, ¿ya? Y mientras esté en esos rangos en sangre, el producto va a hacer efecto. Pero los rangos de calidad no van de 10 a 100, sino que le colocan de 30 a 70. ¿Para qué? Para que si se escapa de esos rangos, el producto ya sea considerado que tiene una falla de calidad y se puede hacer el retiro sin perjudicar la salud de las personas muchas veces en el rango real que hace efecto el medicamento. No sé si se entendió un poco esa lógica, porque de alguna manera hay que dejar muy claro, insisto, que la rigurosidad está y que cuando uno se entera de problemas que existen en otros países, se levantan alertas que hace que aquí en Chile también se tomen esas alertas para poner mayor vigilancia sobre el producto y los laboratorios, por lo tanto, tienen que informar más y las personas también tienen que ayudarnos con esta información en lo que se llama la notificación de reacciones adversas, que está en la página web del instituto para informar cuando un medicamento no me hace el efecto esperado o me genera un problema, digamos, por ejemplo, una alergia, y que por lo tanto hay que probablemente retirar el medicamento o investigar si es que la alergia fue por algo muy puntual de la persona. Todo eso, todas las agencias regulatorias en el mundo que se dicen de referencia, estamos preocupados en el mundo de que esto funcione. Así que certeza y tranquilidad a las personas respecto a este punto, sin perjuicio que siempre hay lo que se llama las desviaciones, y por eso la industria es tan exigente en sus normas de calidad para que si falla, no falle generando un daño, sino que más bien como una alerta para tomar una acción. Perfecto. Oye, para ir terminando, Heriberto, me gustaría hacerte una pregunta que obviamente tú la debes saber, pero ha llamado mucho la atención, por lo menos a mí últimamente, una serie de descubrimientos que se están haciendo de medicamentos, de procedimientos, de nuevas pastillas, de, no sé, una cuestión que te hace regenerar los dientes, de una cuestión que está apareciendo para el tema de, a lo mejor, del Alzheimer, etcétera. Cuéntame, ese tipo de medicamentos, ¿cómo llega a Chile? ¿Porque nosotros lo pedimos o porque los laboratorios lo ofrecen? Y están llegando muchos de esos medicamentos alternativos nuevos. No sé si alternativo es la palabra correcta en realidad. Sí, no, yo creo que me hiciste dos preguntas en una. Sí. Una que tiene que ver con los conceptos de medicamentos milagros, que es un tema que hemos hablado mucho los que nos dedicamos a esto, que hay que tener mucho cuidado. Hay muchos medicamentos que ofrecen la gran solución y se venden y están
muchas veces pagando publicidades caras en los canales de televisión incluso. No sé, gotitas para tinnitus y bueno, en fin. No, Evita con esto. pero yo me refería a investigaciones serias, ¿no? A ese Ah, no, no, tipo no, de, no, no, pero claro, para que no terminar la idea sé, que para la sí, próstata tome esta cuestión. No me ya, refería. es que eso es lo primero que ahí yo le llamaba a la población, es que siempre se fije Sí, si tiene un registro sanitario. sí. Porque si lo tiene, va a cumplir con las normas. Y si no, puede ser que le estén vendiendo algo que es derechamente chantería. Es una cosa. Y la otra cosa que entendí de tu pregunta, entonces la entendí mal, que eran dos preguntas, y lo otro tiene que ver con los productos que son innovadores y que los Mm, laboratorios sacan en otros países. mm. Esos productos llegan a Chile de dos maneras. Una, porque hay médicos que le recetan esos medicamentos a las personas y ahí viene la importación de uso personal. Esa, Chile está bien a la vanguardia comparado con otros países. Nosotros comparado con otros países, recibimos innovación de medicamentos antes incluso que México, estando al lado de Estados Unidos, de acuerdo a los datos que se tienen, por de uso personal. Pero por otra parte, el laboratorio es quien toma la decisión en qué momento lo lanza en el país. Lo Entonces, comercializa. Mm. lo comercializa y lo lanza. Y eso, en eso estamos más atrasados, pero estamos al mismo nivel que de lo que está México, que, insisto, está al lado de Estados Unidos, y muchas veces el producto se lanza en Estados Unidos y México. En general, los laboratorios cuando sacan innovaciones principalmente primero para Europa y Estados Unidos por probablemente los temas de costo, que son capaces de solventar el costo de forma inmediata. Y luego los sacan para los otros países. Y en eso es la lucha que se tiene de fomentar la industria nacional para que la industria nacional sea capaz de también innovar y aquí en Chile sacar buenos productos por mercado, para toda Latinoamérica, porque si fuera solo para Chile quizás no alcanzaría. Y eso es un trabajo también que nosotros como universidad queremos potenciar mucho en la preparación de nuestros futuros químicos farmacéuticos. Oye, tengo entendido que eso está surgiendo bastante en realidad. Acá en Chile hay varias investigaciones que han llegado a súper buen puerto, ¿no? Hay algunas que incluso ya se están comercializando. Ahora, me imagino que los laboratorios a lo mejor no tienen tanto interés en nosotros porque somos un mercado muy pequeño, muy reducido, ¿no? Y seguramente Claro. en vez de comprar, no sé, pues 200 al mes, en otras partes irá a ser, no sé, 20.000. Entonces, claro, no les compensa además con el tema de mandarlos tan lejos, O etcétera. sea, piensa que somos, no sé, 20 millones de chilenos más o menos debemos Claro. ser, y Mm, 20 millones de habitantes tiene una capital de algunos países de Latinoamérica incluso. ¿Ah? claro, Brasil, Argentina tiene claro, bastante claro, población. Entonces ahí va mi punto de que tenemos que buscar la forma de potenciar la industria local como una industria latinoamericana. Pues si claro, no, de alguna manera no vamos a ser capaces de por supuesto. incentivar, ¿cierto? Y tener un buen consumo de los productos que para que los laboratorios se entusiasmen a fabricar acá en Latinoamérica y de esa manera tener lo que busca un poco la OMS, que es la autonomía sanitaria de los países. Por supuesto que sí. Ahora vale lo que dices tú, que la labor que ahí tienen las universidades, ¿no? Para ver el tema de la innovación, para ver el tema de Así es. laboratorios de investigación, etcétera, y las facilidades que se le puedan dar a los chiquillos para que investiguen sobre nuevos medicamentos, nuevos fármacos. Muchas gracias, Y la Heriberto. preparación, perdón, y perdona, Sí, Miriam, disculpa si te interrumpí, y la preparación que hay que darle a los estudiantes para que tengan todos los conocimientos adecuados, ¿cierto? Respecto a la innovación, sobre todo algo súper importante, la motivación en hacer las cosas para nunca perder la vocación de claro. servicio que tiene que tener un profesional. Claro que sí. Muchas gracias, Heriberto, por haber estado hoy A día con ti, pues, nosotros. muchas gracias. Le damos las gracias hoy día, no sé, ¿cierto? A Heriberto García, profesor, director de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad del Desarrollo, que conversamos entre varias cosas, pero una de las cosas principales de las que teníamos que hablar era sobre esta ley, este despacho a ley del proyecto de permisología que incluye también el tema de los permisos para incluir la importación de productos farmacéuticos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.